Muy buenas, vamos a dar por inicio la sesión del día de hoy donde hablaremos sobre los elementos no estructurales. Vamos a conversar sobre todos esos elementos que forman parte de una estructura, pero antes de nosotros conversar sobre ese tema, debemos aclarar nosotros lo que son los elementos estructurales. En esta ocasión vamos a conversar sobre los elementos estructurales que conforman una vivienda o la vivienda. Cuando nosotros diseñamos una estructura, debemos diseñar esos elementos que son capaces de transmitir carga. La estructura de la vivienda es la encargada de soportar los efectos del sismo y de otras cargas y está conformada por diferentes elementos. Entre estos elementos vamos a encontrar la losa. Si nos vemos acá en la imagen, la losa corresponde al elemento 1, todo elemento tipo área, un elemento horizontal. Su función es la de transmitir las cargas que soporta, es decir, el peso de la carga muerta como los muebles, el peso de la carga viva como las personas y el propio peso, que en este caso también viene siendo la carga muerta. Se compone por la carga muerta, llámese carga muerta, el peso propio de los elementos y también a la sobrecarga que va a ser el peso de los muebles, de los mobiliarios, de los elementos no estructurales como la mampostería, tabiquería y todos esos elementos que no forman parte de los elementos estructurales. Así como los efectos del sismo hacia las vigas, asimismo mantiene unidas las vigas, columnas y muros. Es decir, cuando actúa el sismo, las losas se desplazan y esas losas van a transmitir acciones tanto para las columnas y como es un conjunto de elementos, una va a transmitir acciones a otra. También se compone por las vigas en este caso están con el número 2. Es un elemento horizontal que transmite las cargas ya sean a las columnas, en este caso transmite las cargas a las columnas, en caso de ser otros sistemas como albañilería confinada o mampostería estructural, también transmite ciertas acciones a esos muros que pasan a ser una bañería capaz de resistir carga, pero no todas las mamposterías, todas las albañilerías son capaces de resistir cargas. Cuando es un sistema netamente porticado, ellas nos van a transmitir solicitaciones a la viga. Cuando es un sistema que está compuesto por este tipo de mampostería, ellas sí son capaces de resistir algunas cargas o a cargas axiales en su eje longitudinal. También está compuesta por las columnas. Su función es transmitir cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. Es decir, cuando nosotros tenemos un elemento tipo losa y todas esas acciones que están allí transmiten las acciones a las vigas, se forman acciones como esfuerzos, momentos, peso cortante. Esas acciones se transmiten a la columna y de las columnas también va transmitida a las cimentaciones. En este caso también tenemos los muros, está con el número 4. Los muros transmiten las cargas de la losa, de las vigas a pisos inferiores y a la cimentación, en caso de ser un sistema de albañilería confinada. Ellas van a actuar como un elemento vertical, como lo hemos conversado, y esas acciones que se transmiten sobre el muro también va a transmitir a la losa de cimentación o a las vigas de cimentación y a su vez también la van a transmitir al terreno. Por último encontramos lo que son las cimentaciones. Las cimentaciones son las que son encargadas de recibir todas esas acciones que vienen de la superestructura. Por lo general las estructuras se separan en dos. Está el sistema de infraestructuras que es del nivel del terreno hacia abajo y el sistema de las superestructuras que es el nivel del terreno hacia arriba. Todas esas acciones y solicitaciones que vienen desde la superestructura son recibidas por la cimentación, ya sean zapatas, ya sean cimiento corrido, ya sean pilote. En este caso nos estamos enfocando en zapatas y ellas a su vez también transmiten lo que son todas esas cargas al terreno. Sus dimensiones dependen mucho de lo que es la calidad del terreno, del esfuerzo admisible que estamos nosotros teniendo en ese terreno que estamos diseñando, y no solamente de eso, depende también de todas las cargas de las acciones que llegan de la superestructura. Entonces una relación
entre las cargas que llegan de la superestructura y el esfuerzo admisible del suelo, vamos a tener un área de zapatas. Bien, teniendo todos estos temas claros, ahora vamos a pasar a conversar sobre los elementos no estructurales, que son los que vamos a tocar en esta serie. Si quieres conocer más de este tema, te dejo por acá el link para que vayas directamente hacia el video de tu interés y puedas expandir tus conocimientos. Ok, el tema de elementos no estructurales lo encontramos en el capítulo A9. Elementos no estructurales. Los requisitos de este capítulo se actualizaron con respecto al reglamento NSR 98, teniendo en cuenta la aplicación de ellos a partir del 98. Anteriormente, el documento preliminar del decreto 1400 de 1984 contenía un capítulo de elementos no estructurales tales como fachadas, muros divisorios, instalaciones interiores, etc. Este capítulo fue suprimido ante la producción de la versión final que se adoptó. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de los elementos no estructurales? Tenemos la inclusión de las estanterías. Las estanterías pasan a formar parte de lo que son los elementos no estructurales. Se insiste en la responsabilidad del constructor y el supervisor técnicos asociadas en la construcción adecuada de estos elementos no estructurales. De fundamental importancia en la defensa de la vida, la ocurrencia de un sismo, la aceleración en el punto de soporte del elemento, utilizando un procedimiento más preciso para estimar estas aceleraciones causadas por sismo. Esto fue lo que se tomó en cuenta en la actualización con los elementos no estructurales. La responsabilidad de los profesionales y hacer la inclusión de el procedimiento para el diseño sísmico de los elementos no estructurales. En 912 tenemos el alcance de los elementos no estructurales. Dentro de los elementos no estructurales tenemos A, acabados y elementos arquitectónicos decorativos. B, instalaciones hidráulicas y sanitarias. C, instalaciones eléctricas. D, instalaciones de gas. E, equipos mecánicos. F, estanterías. Y G, instalaciones especiales. Sé qué es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a ver cómo diseñar esos elementos no estructurales, como los elementos arquitectónicos, como digamos que elementos de fachada, elementos divisorios, y vamos a conocer cuáles son los criterios de diseño sísmico y cómo nosotros podemos asegurar, siendo esta de las causas de muerte a nivel mundial por un mal criterio en el proceso constructivo de los elementos no estructurales y en el diseño de los elementos no estructurales. Cuando diseñamos fachadas sin un buen comportamiento sísmico y cuando actúan esas fuerzas horizontales del sismo, eso lo que conlleva es que esas paredes de mampostería de fachada colapsen y así poniendo en riesgo muchas vidas, cayendo sobre vehículos, sobre personas que están transitando en ese momento que actúa el evento sísmico y causándole la muerte. Únete a nuestras membresías y descubre las diferentes categorías que tenemos para ti. Además de eso, se ven casos en que los elementos estructurales quedan intactos, pero por una mala ejecución de la mampostería, esas paredes colapsan y también causan la muerte de muchas personas, vidas inocentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros conversar en esta serie? ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando nosotros diseñamos o vamos a construir unos elementos no estructurales? Si te gustó este video, déjanos acá en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre la importancia de diseñar bien y de construir bien los elementos no estructurales para así sobreguardar ante un evento sísmico la mayor cantidad de vidas posible. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir trayéndote más contenido sobre los temas que te gustan. Dale ahora mismo y mientras sigue creando.